Me llamo Dr. Esteban Navarro. Durante 2 décadas creí únicamente en lo que podía medir, replicar y publicar. Solía decir que la fe era un analgésico para el alma cansada, hasta que, una noche cualquiera en el laboratorio, un simple error trastocó mi lógica. Estuve clínicamente muerto durante unos minutos, y lo que vi entre la vida y la muerte me obliga a hablar hoy, no por fama, sino por obediencia. Hay cosas que están a punto de suceder que no son ficción. Son advertencias. Yo era el último candidato para decir esto. Precisamente por eso me eligieron. Hoy lo entiendo. La ciencia y la fe no se oponen. Cuando se escuchan, salvan. Si me escuchas, quizá aún haya tiempo. Para mí, para ti, para quien decida despertar antes de que caiga el último grano. La luz cambió de dirección como si el mapamundi respirara, y supe que veríamos el este. El ángel no habló de inmediato. Simplemente señaló cordilleras que, desde lejos, parecían tranquilas. Entonces, como si algo ancestral despertara, las cumbres se movieron desde dentro, y una vibración me recorrió el pecho. Fue un temblor que no gritaba, sino que susurraba poder. Quise decir, esto es geología, pero la palabra se apagó en la boca del espíritu. Esto no era una lección, era una respuesta. Pasé media vida creyendo que la fe era solo una reacción química en el cerebro. Cuando alguien mencionaba los milagros, sonreía con condescendencia, como perdonando la ignorancia ajena. Era médico, investigador, y mi mundo se reducía a paredes blancas, gráficos, protocolos y resultados. Todo lo que no encajaba en un informe se descartaba como superstición. Jamás imaginé que el silencio del laboratorio se convertiría en el escenario donde mi lógica se derrumbaría por completo. Aquella noche parecía una cualquiera. El zumbido de los equipos, las luces frías, el aire acondicionado constante. Estaba probando un compuesto experimental, nada peligroso, pero lo suficientemente novedoso como para requerir atención. Tomaba notas automáticamente. Comprobaba las dosis y por un instante me quedé mirando mi reflejo en el cristal de seguridad. Cansado, pero confiado. Lo que sucedió después fue demasiado rápido. El olor del aire cambió, la luz parpadeó y un repentino mareo me hizo perder el equilibrio. Intenté apoyar las manos en la encimera, pero sentía los brazos pesados como plomo. Recuerdo haber oído a alguien gritar mi nombre, a lo lejos, como si viniera del fondo del mar. El techo dio vueltas. Las voces se desvanecieron y solo quedó un sonido, mi propio corazón ralentizándose hasta convertirse en silencio. Y en ese silencio, algo comenzó. Abrí los ojos, pero el hospital ya no estaba. A mi alrededor había un brillo que no venía de fuera, sino de dentro. Era una luz brillante y suave que no dolía. Sentía las manos transparentes, y aunque sabía que estaba muerta, no sentía miedo. Solo conciencia. Era como si alguien esperara a que recordara algo importante antes de continuar. De repente, oí pasos que no tocaban el suelo. Un ser se acercó, alto, sereno, envuelto en una luz que parecía contener todos los colores y ninguno a la vez. No cabía duda de quién era. Lo supe, y todo mi cuerpo reconoció su presencia. No necesitó decir nada. Solo pronunció mi nombre, y mi espíritu se aquietó. Su voz no salió de su boca, sino del aire. Esteban, dijo, hay cosas que necesitas ver y contar. Fue en ese momento cuando lo comprendí. Mi muerte era solo el comienzo de mi aprendizaje. Extendió la mano, no para tocar, sino para atraer el espacio. El brillo se disolvió en un cielo profundo, salpicado de estrellas que parecían tener vida. Sentí que nos movíamos, aunque en realidad no lo hacía nada. Voy a mostrarte lo que viene. No para asustarte, sino para despertarte, dijo. Su serenidad era tan firme que el miedo no tenía dónde esconderse. Bajo nosotros se alzaba la tierra, azul, luminosa, hermosa. Y sin embargo, palpitaba con zonas de tensión, líneas invisibles que cruzaban continentes. Vi costas temblorosas, océanos agitados, ciudades que brillaban como circuitos a punto de estallar. El equilibrio se ha roto, explicó.
La creación siempre reacciona cuando el hombre olvida al Creador. En segundos, vi edificios doblarse como si tuvieran huesos blandos, puentes resquebrajarse y millones de personas correr sin rumbo. Todo parecía simultáneo, como si pasado, presente y futuro se hubieran fusionado. Y, sin embargo, una frase resonaba. ¿Eso aún podría cambiar? Me pregunté mentalmente, ¿por qué me enseñas esto? Él respondió antes de que terminara la frase, porque te entrenaron para curar cuerpos, pero ahora tendrás que ayudar a las almas. Sentí un peso dulce, responsabilidad, no culpa. La visión cambió, y mostró manos humanas construyendo refugios sencillos, vecinos compartiendo lo poco que tenían. No todo estará perdido, dijo el ángel. La destrucción es el espejo. La compasión es la respuesta. A medida que la imagen de la Tierra se desvanecía, comprendí algo esencial. El problema no era el planeta, sino el corazón humano. Y aquel mapa palpitante de luces y grietas no era más que un retrato del alma colectiva. Mi visión cambió como si alguien hubiera girado el eje de la Tierra. Ahora veía vastas llanuras, y de ellas se elevaban columnas de viento, no tornados comunes, sino espirales vivientes. Estos son vientos de juicio, dijo el ángel, pero no de condenación. Sus palabras sonaron como una medicina, duras, pero necesarias. Las nubes se formaban con una velocidad aterradora. Casas, árboles, coches, todo parecía demasiado ligero. Vi familias en sótanos rezando, con las manos entrelazadas, niños llorando en silencio. Y oí algo que jamás olvidaré. El miedo paraliza, el cuidado protege. El ángel me miró y me preguntó, «Diles que se preparen, no para el pánico, sino para la claridad». Le pedí que me mostrara qué significaba eso, y entonces vi una mesa con papeles escritos, nombres de familiares, números de teléfono, planes sencillos. No necesitan un búnker, necesitan un plan y amor, añadió. Mientras la escena se desarrollaba, percibí una ironía divina. Yo, el hombre que siempre había despreciado la espiritualidad, ahora recibía lecciones prácticas de supervivencia del cielo. El ángel me hizo comprender que la fe sin acción es mera palabrería, y la acción sin fe es desesperación. Cuando amainó el viento, solo quedaron escombros, pero también abrazos. Personas que no se conocían se ayudaban mutuamente. Y oí, Dios sostiene a la gente a través de la gente. Eso me conmovió profundamente. Antes de que cambiara la escena, el ángel dijo, «Anota esto para que no lo olvides. El amor organizado salva más que la fe desordenada». Y entonces, el horizonte comenzó a desvanecerse. El océano se extendía ante nosotros. Las aguas, calmas al principio, comenzaron a arremolinarse, formando un ojo gigantesco. Un huracán tan grande que el planeta mismo parecía respirar con dificultad. «Esto vendrá», dijo el ángel. «No para castigar, sino para recordarle a la humanidad su insignificancia». Las costas estaban cubiertas de olas. Ciudades enteras desaparecían bajo la espuma y el silencio. Vi gente en los tejados con niños en brazos, clamando al cielo. El dolor no provenía del viento, sino del orgullo herido. Cuando las fuerzas se agotaron, solo quedó el sonido de miles de plegarias. Entonces llegó la oscuridad, no por la ausencia de luz, sino por la pérdida de las comunicaciones. Los satélites cayeron, las antenas enmudecieron, y el mundo, por primera vez en siglos, escuchó el latido de su propio corazón. «Esta es la pausa forzada», explicó el ángel, «para que recuerden quién los sostiene». En la penumbra vi cómo encendían velas, gente arrodillada, leyendo la Biblia a la luz de una linterna, niños rezando por sus padres. El contraste era marcado y hermoso. Cuanto más fallaba la tecnología, más florecía la fe. «Cuando todo lo artificial enmudece», dijo el ángel, «lo natural se manifiesta». Y comprendí que tal vez el colapso no era un castigo, sino una sanación. A veces, Dios necesita acallar el ruido para hablar en paz. La visión terminó con una ciudad oscura y un único destello de luz. Una casita donde una familia cantaba. El sonido se elevó como un faro,
y la oscuridad pareció respetar esa melodía. De repente, la textura del suelo cambió. Abajo, inmensas montañas temblaron. Vi antiguas murallas resquebrajarse, templos derrumbarse y millones de vidas en movimiento. El ángel contempló con tristeza y dijo: «La tierra responde al peso del orgullo humano. Un terremoto arrasó ciudades enteras y las luces se apagaron como si el planeta hubiera sido destruido. Se rompieron represas, los ríos cambiaron de curso y el rugido del agua fue la señal de alarma. Yo, médico y científico, sentí temblar mi cuerpo, pero mi espíritu permanecía sereno. Los imperios también enferman», explicó el ángel. «Cuando se alejan de la humildad, la tierra que los sustenta clama. Vi símbolos de poder convertirse en escombros, y junto a ellos, gente sencilla se arrodillaba, orando por perdón y fortaleza. La fe renació del polvo. Entre las ruinas, los jóvenes compartieron lo que tenían, iluminando las calles con pequeñas velas. El renacimiento siempre comienza con pequeños gestos», dijo. «No esperen a los gobiernos, espérense los unos a los otros». Antes de que la escena se desvaneciera, el ángel me hizo repetir: «La ciencia es una linterna, la fe es una guía». Lloré, no de dolor, sino de comprensión. Todo lo que había estudiado hasta entonces cobró sentido por primera vez. No había contradicción entre fe y razón. Había complementariedad. Cuando desperté de esa visión, el mundo seguía en silencio, y el sonido de mi propio llanto me pareció más real que cualquier máquina. Supe que nada volvería a ser igual. Aquello fue solo el comienzo de la llamada. «La tierra responde al peso del orgullo humano», dijo el ángel, y los valles comenzaron a ondular como agua sólida. Vi columnas de polvo, ríos que fluían en dirección opuesta, y la tierra abriendo caminos que no existían. En las ciudades populosas, los edificios vacilaban como si hubieran recordado que no tienen alma, solo estructura. Y sin embargo, entre alarmas y sirenas, había manos alzadas al cielo, no pidiendo explicación, sino clemencia. Un punto de luz brilló en el corazón de un gran país, y se multiplicó en grietas, como telarañas de cristal. Presas que parecían irrompibles se derrumbaron ante un volumen de agua inimaginable. La ola avanzó por las llanuras sin prisa, llevándose muebles, recuerdos, fotografías. Oí gritos de nombres entre pisos y tejados, y el agua devolvió el silencio. No fue un castigo ciego, fue una clara advertencia. «Regresen a la fuente. Los poderes que parecen invencibles sentirán debilidad», dijo el ángel. No vi humillación en ello, vi nacer la conciencia. Cuando las aguas retrocedieron se formaron filas, se ofrecieron cestas de comida, se compartieron faroles. Jóvenes que se burlaban de la fe tomaban de la mano a los ancianos y repetían palabras que desconocían 5 días antes: perdón, ayuda, esperanza. Y comprendí que el renacimiento tiene un sonido. Es el sonido de la prioridad que se le da al otro. El ángel me pidió que escribiera instrucciones sencillas para cualquier ciudad del mundo, mapas impresos para cuando se fuera la luz, lugares seguros en zonas altas, vecinos por piso. La organización es amor en forma de lista, dijo. Quienes preparan el camino alivian el sufrimiento de quienes llegan tarde. Pensé en mi calle, mi edificio, mi escritorio. Y comprendí lo que no quería ver. Mi lógica sabía organizar datos, pero no personas. Cuando la visión se aclaró, el ángel me miró con suave gravedad. La ciencia es una linterna. La fe, una guía. Juntas, salvan más que cualquiera de ellas por separado. Allí me entregué por completo. No al miedo, sino al llamado. La tierra, al temblar, no solo estaba derrumbando estructuras, estaba redefiniendo prioridades. El mapa se transformó en gráficos sin números. Vi mercados como rascacielos de cristal. Un suspiro bastó, y los letreros cayeron como naipes. Lo que veneras te destruye, dijo el ángel. Vi monedas perder su valor, tiendas abrir sus puertas sin nada que vender, gente mirando la palma de su mano como si allí yaciera un futuro que nunca llegó. Quise protestar. Los sistemas son racionales, son estables,
pero la escena mostraba cajas fuertes vacías y coches caros sin gasolina. Vi colas, discusiones por nimiedades, peleas por un carrito de la compra casi vacío. No era solo economía, era la liturgia del ego. Quien crea que el valor es solo precio, acabará sin ninguno de los dos, dijo el ángel, y me pareció una verdad innegable. La cámara del espíritu descendió al nivel de la calle. Una sencilla tienda de comestibles tenía una mesa con arroz y pan para quien llegara. «Gratis», decía un cartel torcido. El dueño lloraba mientras cortaba rebanadas. «Lo aprendí demasiado tarde», repetía. Sabía que ese gesto mantenía a más gente en pie que cualquier estadística. Y comprendí. El mundo cambia cuando la magnitud del amor disminuye, no cuando aumenta la cantidad. El ángel me mostró mi propio corazón por unos segundos. Pude ver cajones internos cerrados con llave con nombres, seguridad, control, prestigio. Y escuché la frase que no quiero olvidar. Todo lo que guardas por miedo, el miedo lo consume. Lo que compartes por amor, el amor lo multiplica. Comprendí que la preparación material sin un corazón abierto se convierte en un búnker para el ego. Escríbeles, me pidió el ángel. Y escribí con la inspiración divina. Compartir lo esencial con un vecino. Crear una pequeña reserva comunitaria. Hacer una lista de los talentos del vecindario. Saber quién cocina, quién cose, quién se encarga de las tareas domésticas. La economía que no colapsa es la economía del cuidado. Cuando baja la marea, es el puente humano el que nos permite cruzar. La visión terminó con un escaparate vacío que reflejaba rostros cansados. En un instante, el cristal mostró otra imagen. Manos entrelazadas en círculo, rezando en voz baja. El ángel susurró: «Cuando el precio desaparece, aparece el valor». Y comprendí que el siguiente capítulo no trataba de dinero, sino de significado. Las ciudades históricas emergieron con sus hermosas piedras, pero los escalones estaban mojados por una lluvia incesante. Vi ríos que desbordaban los puentes, plazas convertidas en lagos. En otro paisaje, el cielo se tornó terracota. Las montañas escupían fuego y la ceniza caía como nieve áspera, cubriendo tejados testigos de siglos. La cámara entró en edificios desprovistos de fe, grandes catedrales con bancos fríos, y afuera, bajo la lluvia, 5 personas se arrodillaron, sin escenario, sin órgano, solo con lágrimas mezcladas con agua. El ángel dijo: «Muchas burlas, pocos apoyos. La misericordia se complace en trabajar con una minoría fiel». Vi museos cerrados y escuelas convertidas en refugios. Vi maestros leyendo salmos en voz baja, sin temor a parecer anticuados. La soberbia de la razón sin fe ha construido palacios magníficos, dijo el ángel, pero ha olvidado la luz para cuando se apaga la electricidad. No era una crítica a la inteligencia, sino una denuncia del abandono del espíritu. En una esquina, un hombre con una guitarra desafinada empezó a cantar una canción que no rimaba a la perfección, pero que tenía verdad. La gente se acercaba como si buscara consuelo en su interior. «Así empieza el renacimiento», explicó el ángel, «con melodías sencillas que te recuerdan quién eres». Anoté algunas ideas que me vinieron a la mente como si las recordara, no como algo nuevo. La esperanza perdura más cuando despierta orgullo. Pequeños grupos en casa. Leer a diario un pasaje sin necesidad de internet. Cuando suben las aguas, las palabras deben llegar al corazón para que no se pierdan. La imagen final del capítulo era un cuadrado cubierto de ceniza, con niños escribiendo frases cortas en el polvo. «Estamos juntos. No te rindas. Aún hay una oportunidad». El ángel sonrió. La fe antigua no ha muerto, solo ha esperado a ser llamada por su nombre. El cielo estaba surcado de llamaradas, explosiones a lo lejos, ventanas rotas. Quise apartar la mirada, pero el ángel me insistió. «Míralo todo». Las familias corrían con lo que podían cargar. Los hombres intentaban aparentar fortaleza para que los niños no se derrumbaran de miedo. Y a pesar de todo, algo distinto apareció entre los escombros, rodillas en el suelo. «Las guerras que el hombre inicia, el hombre las cosecha», dijo el ángel sin rencor.
De pronto, vi a hombres de distintas religiones arrodillados uno al lado del otro. No discutían sobre versículos, sino sobre lágrimas de arrepentimiento. Una mujer alzó el rostro, con el velo manchado de polvo, y dijo al cielo: «Muéstranos el verdadero camino». Aquello quemó mi escepticismo como un hierro candente. Un soldado bajó su arma un instante para atarle el zapato a un niño. La escena duró 2 segundos, pero fue más conmovedora que cualquier discurso. Cuando ya no queda nada sólido, la más mínima bondad se convierte en el fundamento, explicó el ángel. Y comprendí por qué ciertas pequeñas escenas superan el ruido de los grandes titulares. El ángel me pidió que escribiera algo que no es una opinión, sino una supervivencia espiritual. Donde hay ruina, multiplica los gestos, no el odio. Donde hay ruido, responde con las manos. Donde hay dolor, no añadas teoría, añade presencia. La paz a veces nace en silencio, pero nunca nace ausente. Un hombre, con manos temblorosas, levantó una hogaza de pan cortada en 4 trozos. «No es suficiente», dijo. «Es suficiente», respondió una voz que parecía provenir de nadie en particular. Nunca entendí tan bien las matemáticas del cielo. Primero divide, luego multiplica. El fuego del capítulo no se extinguió. Cambió de color. Se convirtió en una brasa ardiente que calienta sin quemar. El ángel concluyó: «Cuando reina el odio, nadie gana. Cuando alguien se rinde ante la verdad, todos tienen un punto de partida». Y seguimos adelante. El continente parecía resquebrajado por la sequía en el norte y rebosante de esperanza en algunos valles. Niños de ojos enormes y sonrisas sinceras sostenían vasos casi vacíos, y aún así cantaban. «Aquí el espíritu siempre encuentra un lugar», dijo el ángel, y me avergoncé de mi silencioso consuelo. Vi campos crepitar bajo el sol, camiones cisterna que llegaban tarde, y de repente, un círculo de aplausos. Iglesias sin muros, fe sin micrófono. La canción no tenía una traducción perfecta a mi idioma, pero mi corazón la entendió antes que mi mente. «¿Nos ves?». Allí comprendí que la teología más profunda a veces cabe en una frase de 2 palabras. Una mujer compartía harina con otra familia. «Si la guardo, se acabará», dijo. «Si la comparto, volverá». Sentí que era el sermón más sincero del día. El ángel asintió. La abundancia que el cielo reconoce es la que alimenta a otros. Vi a jóvenes rezando por los ancianos, a ancianos bendiciendo a los jóvenes, y al viento llevando polvo y promesas. «De esta tierra pobre vendrán mensajeros», declaró el ángel. «Reavivarán lo que el mundo ha olvidado», observé. Cuando los reflectores se vuelven demasiado caros, Dios enciende faroles. El capítulo pedía imágenes sencillas para la edición. Pies descalzos sobre tierra agrietada. Un cubo que se llena lentamente. Un coro de voces sin instrumentos. «No idealices el dolor», me oí decir. «Pero no ignores la belleza de quienes eligen amar en medio de él». Al final, me ardían los ojos, no por el polvo, sino por la comparación. Quienes tienen poco y aman, poseen algo que los ricos de espíritu necesitan aprender. El ángel lo resumió. La esperanza no es un lujo, es el pan de cada día. Donde se comparte, nadie se va con las manos vacías. El mapa se centró en el centro de un gran país. Vi calles atestadas, voces inaudibles, banderas desgarradas por el viento, no por tijeras. El orgullo que una vez unió, ahora separa, dijo el ángel. Y el sonido de las sirenas pareció traducir un corazón que latía a destiempo. Tiendas cerradas, escaparates de plástico, familias intentando tomar partido mientras todo se desmoronaba por dentro. Quise proponer soluciones técnicas, pero la visión tomó el camino más corto. Una mesa en medio de la calle con café y pan. Encima, un cartel hecho a mano. «Hablemos». La gente se sentó a ambos lados y durante 15 minutos acalló sus gritos para escuchar. «El gigante ha olvidado sus cimientos», susurró el ángel. «Quienes construyen alto deben recordar por qué empezaron». Vi manos extendidas sobre la línea de tiza que alguien había dibujado en el asfalto. Un abrazo cruzó la frontera imaginaria. El suelo seguía siendo el mismo.
Lo que cambió fueron los pasos. Para la edición, tomé nota. Usar el sonido de latidos del corazón antes de cada imagen confrontativa y reemplazarlo con respiraciones profundas cuando surja una conversación. Que el espectador sienta la diferencia entre un pulso y un diálogo. Las heridas no sanan con eslóganes, sino con el tiempo que se pasa junto a ellas. El ángel me pidió: escribe una invitación práctica. Elige a un vecino con quien no estés de acuerdo hoy y ofrécele una taza de algo caliente. Parecía demasiado simple. Entonces lo comprendí. Las guerras empiezan a lo grande y terminan a lo pequeño. La paz empieza a lo pequeño para terminar a lo grande. Cuando la escena se desvaneció, quedó una fina cicatriz en la pantalla interior. No desapareció. Las cicatrices no se borran. Cuentan una historia. Dios no borra el pasado, dijo el ángel. Lo redime. La oscuridad no provenía de la falta de sol, sino de un exceso de luz en el lugar equivocado. Vi el cielo abrirse como si respirara, y una onda invisible recorrió satélites, redes y cables. Las ciudades, acostumbradas al brillo inmediato, quedaron sumidas en largas sombras. No es el fin, dijo el ángel. Es una pausa. Las pantallas se apagaron y la primera reacción fue correr. Entonces, algo antiguo reapareció. Velas en las ventanas, faroles en círculo, voces que sabían habitar el silencio. Vi niños leyendo en voz alta, como si iluminaran las habitaciones. Nada era práctico desde el punto de vista de la costumbre, y todo era esencial. Sin ruido, el alma susurra, dijo el ángel. Y comprendí la profundidad de esa lección. El mundo vive distraído. Cuando la distracción desaparece, la verdad tiene la oportunidad de entrar. No fue un apocalipsis cinematográfico, fue una terapia de choque para un corazón adicto a las notificaciones. Anoté instrucciones concisas, listas impresas de números de teléfono importantes, radios a pilas, horarios de encuentro preestablecidos, una Biblia o textos inspiradores a mano, para que la voz no necesitara la red. No escatimes en velas, añadí. Evita la ansiedad. La luz interior depende menos de la electricidad de lo que creemos. Vi a profesionales sanitarios improvisando, a vecinos compartiendo enchufes de generadores, a músicos tocando notas con instrumentos acústicos como si fueran desfibriladores de afecto. En todas las escenas, el mismo patrón. Cuando la tecnología falla, la humanidad necesita pasar al modo manual. El ángel concluyó sin dramatismo. La pausa forzada no es venganza, es una invitación. Y sentí que la pregunta no era ¿cuándo volverás?, sino ¿quiénes seremos cuando volvamos? El mapa descendió sobre Sudamérica, y la lente hizo zoom sobre Brasil, mostrando un contraste doloroso. Al norte, las llamas lamían las copas de los árboles. Al sur, las ciudades respiraban agua hasta las rodillas. Una tierra que ha sido puesta a prueba, dijo el ángel. Una tierra que, sin embargo, canta. Vi gente quitando el barro de las casas con palas prestadas, y en la misma calle, a otros preparando grandes ollas para alimentar a quienes no tenían gas. Un grupo improvisó un refugio en una iglesia sencilla. Durante la noche, las voces se entremezclaban, llantos, risas tímidas, oraciones. Y comprendí. Cuando la vida se deshace de lo superfluo, lo esencial florece. Las plazas se llenaban en noches sin grandes eventos, simplemente con el deseo de dar gracias por un día más. Manos alzadas sin coreografía, palabras breves. Gracias. Ayuda. Aquí estamos. No había perfección en la armonía. Había verdad. Y la verdad es el sonido favorito del cielo. El ángel me preguntó: diles que no se avergüencen de llorar en público. Las lágrimas que purifican no ahogan, nutren. También anoté: proteger a los vulnerables por encima de todo, hacer listas de medicamentos esenciales para los refugios, enseñar a los niños rutas de escape sencillas. Los simulacros pueden salvar vidas en situaciones reales. Entonces vi algo que me conmovió profundamente. Un coro espontáneo en una plaza, sin director. Cada persona se unió a su propio ritmo y, por un milagro que solo el amor puede obrar, surgió la armonía. Eso es,
dijo el ángel. Cuando nadie quiere ser el centro de atención, todo encuentra su lugar. Finalmente, una pancarta escrita a mano ondeó sobre cabezas mojadas. La llama no se apagará. Supe que no era bravuconería, sino una promesa. Y el capítulo terminó con esa promesa firme en mi interior. Cuando la última imagen se desvaneció, solo me quedó el sonido de la respiración del mundo. Yo, el escéptico de la bata blanca, comprendí que los próximos capítulos no tratarían sobre el miedo, sino sobre instrucciones que guardan y un renacimiento que ya ha comenzado. En los lugares más insospechados, el ángel no pidió aplausos, pidió respuesta, y la respuesta que nos corresponde comienza de forma sencilla. Hoy mismo, en la calle, en el edificio, en la mesa. Si este mensaje te ha resonado, haz dos cosas ahora. Escribe en los comentarios: hoy me despierto. Tu ciudad, país y ¿por quién debo orar? Voy a escribir los nombres y rezar por cada uno individualmente. Compartir con alguien de tu familia y un vecino. Si el mundo se mueve en círculos, crea el tuyo propio. Respira hondo. No es el final, es la vocación. El ángel me lo dio. Y con el mapa de renacimiento simple y verdadero, si vienes conmigo, seguiré contando, hasta que el último grano de arena encuentre la luz.